Bueno, enfoque de la medicina integrativa en el abordaje de la menopausia y su impacto anti-aging, media hora. Es imposible, ¿no? Pero vamos a dar vamos a profundizar en algunos temas y otros los vamos a tocar un poco por encima. La idea es, pues, esto es una charla divulgativa, pero también aprovecho el espacio para luego los que nos vean, pues, tengamos información también actual, ¿no? Bueno, habría que definir primero qué es la menopausia, ¿no? La menopausia se define cuando pasan 12 meses sin menstruación. Esa sería la definición literal. Hay un periodo antes de la menopausia, que es la perimenopausia o premenopausia, en la cual ya empiezan a haber alteraciones no, a ver, esto es una fase normal, natural, en la menstruación, ya no empieza a llegar de manera puntual cada 28 días o 30 días, y luego ya empezamos ya pues con la fase de la menopausia, que entre otras es una fase natural, puede ser en algunas mujeres molesta durante periodos, en algunas de meses y en otras puede ser incluso de años, y por eso la importancia de tener herramientas para poder ayudar en esta fase que es natural. Retomando lo que decía el doctor Tinao, gracias a que hemos superado pues, la expectativa de vida en algunos países hasta 80 años, pues claro, estamos desde los 50 años hasta los 80 con caídas de hormonas y afortunadamente tenemos herramientas para poder apoyarlo, ¿no? A nivel hormonal se ve una subida de la FSH, que es la hormona estimulante de los folículos, y obviamente la caída de los progestágenos y los estrógenos. Bueno, aquí no voy a entrar mucho porque ya se ha tocado que son las fases de la producción de las hormonas. Una vez que el ovario produce la ovulación, el folículo pasa a cuerpo lúteo y produce el estradiol y los progestágenos, y así pues sigue todo este círculo que es de feedback, de retroalimentación. Esto es lo que en la menopausia, pues al no haber ovulación, pues caen de una manera radical los estrógenos y progestágenos, y en algunos casos esa caída genera alteraciones, eso sí, de la menstruación, por ejemplo sangrados prolongados, etcétera, y es cuando hay que plantearse hacer un abordaje terapéutico, incluso a veces farmacológico. En esta diapositiva quería mostrar que desde la testosterona también, a través de la aromatización, se produce estradiol, o sea que de las hormonas masculinas también producimos hormonas femeninas. Aquí también resaltar que hay alteraciones genéticas que hacen que estos procesos de transformación o de metabolización de las hormonas esté alterado en algunas mujeres, y es importante conocer esto si se va a utilizar hormonas por periodos largos. Hoy día ya no es habitual hacerlo durante más de 5 años, pero sí es bueno conocerlo porque si se toman hormonas, si hay una alteración de este tipo, hay más riesgo de tener enfermedades degenerativas como cáncer. Entonces, eso sí que sería interesante que todos los profesionales pues también lo conociéramos para utilizar más la genómica, que cada vez se va a hablar más en medicina. Y los pacientes tienen que conocer estas herramientas también para poderlas buscar. Bueno, pues ¿qué hacen los estrógenos? Ya se ha hablado, no voy a insistir mucho. Sí quisiera hacer énfasis en que el cerebro también produce estrógenos. Y se habla también que la producción, la toma de hormonas sintéticas en algunos casos puede inhibir efectos más fisiológicos de estas hormonas. Lo mismo pasa con los huesos. Entonces, sí es verdad que los anticonceptivos nos dan ventajas en muchos aspectos, sobre todo pues la natalidad excesiva puede ser un problema incluso social, pero por otro lado también altera la fisiología normal desde épocas muy tempranas, el uso de anticonceptivos para tratar síntomas como el síndrome premenstrual. Qué bueno que podamos tener otras herramientas mucho más fisiológicas para evitar ese uso cuando no está indicado. Bueno, pues está la lubricación de la vagina y toda su anatomía, está la mama, el desarrollo de la mama, los temas cardiovasculares. Recordemos lo que pasó inicialmente en los años 60 con el uso de los estrógenos, quizás en dosis muy altas. Todos estábamos encantados y encantadas, ¿no?, de que muchos síntomas de la menopausia se disminuyeron radicalmente, pero sorpresa, empezamos a ver más cáncer de útero y más cáncer de mama. Entonces ahí hubo una gran alerta. Luego se colocaron los progestágenos en las hormonas de reemplazo hormonal y se disminuyó el cáncer de útero, pero los progestágenos también pueden producir cáncer de mama. Entonces estamos en esa
En esa disyuntiva, hoy día se hacen dosis mucho más bajas, hay indicaciones claras para el uso de estas hormonas, de estos fármacos, pero cada vez hay más precaución en ese sentido, ¿no? Bueno, y los síntomas vasomotores, pues ya los conocemos, de vasodilatación, de calores, que incluso pueden alterar el sueño, temas de problemas de tensión arterial, palpitaciones, pero como digo, esto no tiene que pasar en todas las mujeres en la menopausia, o puede que pase en un periodo corto y quizás no requiera un tratamiento o un abordaje especial. Aquí también hacer énfasis en que el tejido adiposo también produce hormonas. En este caso no sería estradiol, sino estrona y un poquito también de estradiol. Entonces, si hay alteraciones de los estrógenos, bajar de peso es importante. De ahí la relevancia de la dieta, de la nutrición, porque a través de una dieta antiinflamatoria y consumir alimentos de otro tipo, pues bajamos de peso, y si estamos produciendo una cantidad de hormona que no conviene, pues eso también nos va a favorecer. También las suprarrenales producen la dihidroepiandrosterona, que es un precursor de los progestágenos y estrógenos. Como el tema también tiene que ver con el anti-aging, se está utilizando esta molécula para producir hormonas en fases más tardías. Incluso se ha puesto de moda en algunos artistas de Hollywood, se inyectan esto a dosis muy altas para rejuvenecerse. Hay una versión, y son muy costosas, hay una versión más natural, eso sí, con la precaución de un profesional que dirija esa suplementación, que es el astrágalo. El astrágalo tiene un poquitico de esta molécula, del DEA, y es una fuente natural de este precursor, ¿no? Bueno, otros síntomas: ansiedad, puede haber depresión, dificultades para la concentración, disculpar que puse una fuente original, dolores de cabeza, insomnio, dolores musculares, articulares, que a veces no tenemos en cuenta estos síntomas dentro de lo que podría ser una menopausia, pérdida de la libido, muy importante hablar con los pacientes de la sexualidad y que los pacientes hablen con sus médicos sobre este tema, porque hay herramientas naturales y farmacológicas y de otro tipo que pueden ayudar en esos aspectos. La sequedad vaginal. En este gráfico vemos cómo desde la premenopausia van cambiando la incidencia de estos síntomas. Vemos cómo, por ejemplo, la sequedad pues va aumentando, ¿no? Alteraciones del sueño, del dolor, en fin, van fluctuando y ya luego se van estabilizando en la posmenopausia. Bueno, este estudio es muy conocido, se llama el Women's Health Initiative. En este se puso en evidencia que había un aumento de casos de infarto, de ictus y de tromboembolismos, e incluso también de cáncer de seno, con el uso de algunas presentaciones y dosis de hormonas, en especial en esta combinación, y eso fue lo que puso en alerta, digámoslo así, para restringir la dosis también y hacer indicaciones más precisas para el uso de estas sustancias. Los progestágenos se dan en la farmacología, sobre todo cuando se va a hacer un reemplazo hormonal para evitar las alteraciones de crecimiento anómalo a nivel del útero, pero tienen ese inconveniente que les he comentado. Esta publicación salió en Lancet, es muy reciente, del 2019. Aprovecho para hablar de la OSMI, que es un proyecto en el cual hay literatura científica que está adaptada también para que el usuario final la pueda leer. Está ese artículo ahí también. En se hizo una gran revisión epidemiológica de metaanálisis, valorando realmente cuál es el riesgo de cáncer de seno, y bueno, pues estos fueron los resultados. Ahí en las conclusiones de este estudio dicen que no es necesariamente una asociación causal, es decir, que se ve una asociación, pero que no pueden esclarecer de manera radical que es por eso que se dio esta asociación causal. Y lo que vieron, esto fue hecho en países desarrollados, en mujeres que habían empezado a utilizar el reemplazo hormonal desde los 50 años, y encontraron esto, que 5 años de reemplazo desde los 50 años tenía una incidencia de cáncer del seno de una de cada 50 mujeres, cuando eran estrógenos más progestágenos diarios.
Luego, una de cada 70 mujeres con preparados de estrógenos más progestágenos intermitentes, es decir, el progestágeno no se estaba dando todos los días. Y luego una de cada 200 mujeres con preparados estrogénicos únicamente. Eso es lo que se sacó este estudio, pero como les digo, pues no es concluyente, aunque es un metaanálisis y es de Lancet, que es quizás la revista con más prestigio en el mundo. Bueno, ¿qué opciones tenemos? Pues en medicina integrativa, muchísimas, ya se han hablado algunas. Tenemos la nutrición, el manejo cognitivo, el ozono, porque muchos síntomas también de inflamación y de infecciones oportunistas se pueden tratar con ozono. Y también abordajes más de mente-cuerpo, como el yoga, tiene buena evidencia para los síntomas digamos, exagerados de la menopausia. El Qigong, que es otra técnica de mente-cuerpo. La acupuntura tiene bastante evidencia científica como apoyo para menopausias con procesos difíciles. Bajar el ejercicio. Siempre en medicina deberíamos hablar cada vez más del movimiento físico, no el ejercicio de competición necesariamente, pero sí un ejercicio ojalá prescrito de manera adecuada. Y por supuesto la suplementación, que yo les voy a hablar un poco de eso. Entonces hay medidas naturales, medicinas naturales. El hipérico, recordemos el hipérico, esta planta que se utiliza para depresiones leves, está reconocida a nivel de la EFSA para ese fin. Tiene el inconveniente que tiene varias interacciones medicamentosas, el hipérico. Entonces yo les recomiendo que la fitoterapia, en general la suplementación es muy segura, pero la fitoterapia sí tiene algunas precauciones, entonces que se asesoren de un profesional. La valeriana también puede ser interesante para la menopausia, no pensaría uno que tuviera esa función. Es posible que sea por los receptores GABA y serotoninérgicos ese efecto. Y a nivel hormonal tenemos las ayudas convencionales, que ya hemos hablado algo, y las ayudas naturales. Por ejemplo, está la alfalfa, tenemos el Black Cohort, que es la ceracifera, perdón, la simifúgica, está el Red Clover, que es el trébol rojo, y bueno, muchos más, está el lino, está la escoria, que ya la doctora nos ha hablado, está la salvia, la soja, que en la soja hay alguna controversia, sobre todo con los extractos, no tanto con los productos de soja fermentados como el tofu o los granos o los brotes, perdón, ojalá que no sean transgénicos, se pueden sin ningún problema, pero sí las personas que tienen antecedentes de cáncer o han tenido cáncer, los extractos de soja sí hay que tener cierta precaución. Bien, entonces los fitoestrógenos, que hay de 3 tipos, los isoflavonas, las leguminosas como la soja, ya hablamos de estas plantas, las lentejas, los lignanos, que es el lino, es más reconocido, pero como veis, muchos productos de la alimentación diaria, si los consumimos, tienen estas sustancias naturales. Están las alubias, algunas frutas y otros fitoestrógenos que tienen este nombre, pues están en estos productos. Entonces, el trébol rojo, por ejemplo. Bueno, la onagra se ha utilizado desde hace mucho tiempo, muy reconocida, tiene ácido gamma-lilonénico, este tiene pues varias características para ayudar sobre todo a temas de piel. La evidencia no es tan grande para tratar síntomas graves, importantes en la menopausia, quizás más en la premenopausia, pero es interesante pues porque hay otros síntomas que sí puede ayudar a apoyar. Están las isoflavonas, que ya hemos comentado, la soja, como les decía, hay que tener cierta precaución también con los anticoagulantes. Estas sustancias, como les digo, son muy seguras, pero si los pacientes están muy medicados, pues sí hay que ver porque pueden aumentar un poquitico la coagulación, que eso conviene en la mayoría de la población. Pero si ya estás tomando un antiagregante o un anticoagulante, pues sí tienes que tenerlo en cuenta. Esta es la simicífuga. Esta tiene una característica especial, y es que no funciona a través de receptores, al parecer no es por receptores estrogénicos, parece que hace una modulación por otra vía, por lo tanto es muy interesante porque no va a generar tantos inconvenientes por el tema estrogénico, que en algunas patologías es mejor evitar. El espino amarillo es fantástico para cuando hay sequedad de piel, incluso en radioterapia se puede utilizar como apoyo para tratamientos de resequedad, sobre todo, sequedad de ojos también. A nivel vaginal no es tan interesante, la evidencia parece ser no tan fuerte,
pero sí para otros tipos de sequedades en otros órganos. Tiene alguna pequeña interacción con algunos antihipertensivos, y digo interacción porque puede ayudar a bajar la tensión. Cuando decimos interacción, quiere decir que tiene un efecto que puede ser beneficioso, pero si tú estás tomando antihipertensivos, pues tienes que tenerlo en cuenta, porque de pronto tienes que ajustar la dosis, ¿no? Bueno, el trébol rojo es lo que les decía, es muy bueno, es digamos como apoyo. Lo único, los pacientes con warfarina no lo pueden tomar porque tiene componentes que son cumarinas, y entonces pues sí, realmente sí aumentaría bastante, pero por lo demás está muy bien tolerado y ese pues sería lo único a tener en cuenta. El kudzu es sobre todo para síntomas vasovagales. Recordemos, no es para ahora, vamos al herbolario, lo compramos, por favor, esto es más divulgativo, pero yo lo pongo para que sepamos que sí hay herramientas que con rigor y con un profesional podemos utilizar. Si comparamos con algunos fármacos que se utilizan de manera indiscriminada, pues esto realmente es mucho menor. Por eso me atrevo pues a ponerlo en esta charla. ¿Para qué puede ser interesante el kudzu? Para sequedad vaginal. Lo único, el kudzu, lo mismo, si el paciente tiene hepatitis, es mejor no darlo, o problemas oculares, también es importante evitarlo. Tiene un efecto estrogénico un poco más fuerte el kudzu, entonces si hay alteraciones de tipo oncológicas, de seno, pues es mejor evitarlo también, ¿vale? Algunos fitoestrógenos tienen una afinidad estrogénica que es débil, y eso es muy interesante, porque dependiendo de la época que tú lo des, va a tener un efecto, digamos, estimulante, y en otro va a ser de competir con otros estrógenos, incluso estrógenos que pueden no ser convenientes. Entonces, tiene ese efecto dual. Los vegetales, en general algunos, si tú consumes bastantes vegetales, puedes tener ese efecto de modulación. En este caso no tanto, porque sí tiene un efecto estrogénico un poco más marcado. Bien, esta es la sustancia, la DEA, que viene del colesterol. ¿Cuántas mujeres y hombres están tomando medicaciones para bajar el colesterol? Hay personas que tienen el colesterol muy bajo y creo que se nos ha ido un poquitico, nos hemos pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues el colesterol es el precursor de muchas hormonas, y si no tenemos colesterol, pues no tenemos el DEA, y si no tenemos DEA, no tenemos testosterona, que en la testosterona en la mujer y en el hombre también tiene que ver con la libido. Entonces, ¿cuántos problemas de libido tienen que ver con efectos secundarios de otros fármacos? Para que lo pensemos. El tema anti-aging también tiene que ver, si tú tomas un fármaco, te puedes suplementar para compensar los efectos secundarios. Si tomas simvastatina, puedes tomar ubiquinol, la coenzima Q10, y de esa manera evitas muchos problemas musculares que de otra manera no vas a poder evitarlos si tomas ese tipo de fármacos, muchas veces bien indicados, ¿no? Hay que decirlo. Bien, el astrágalo es el que les decía, la versión barata, económica de tener un DEA. Es seguro, aumenta la inmunidad, pero luego lo mismo, si tienes un problema autoinmune o estás inmunodeprimido porque lo tienes que estar, pues entonces no puedes tomarlo. Entonces hay que tener, con la fitoterapia sí hay que tener cierto respeto. La vitamina D3, pídanle a sus médicos que les midan la vitamina D3. Yo en la consulta veo, recientemente vi una de 15, de 12, es que estamos llegando a niveles, entonces qué bueno que lo podamos hacer, sobre todo en invierno, pero incluso todo el año. En verano también se ven vitaminas D3 muy bajas y hay que suplementarla. Es muy importante no solo para los huesos, sino para la inmunidad. Es decir, podemos hablar una hora solamente de la vitamina D3, que no se nos olvide. La vitamina K2, que la produce el intestino, idealmente debe estar asociada con la D3, es la que permite que el calcio se deposite donde debe estar, es decir, en los huesos y no en las arterias. Y esa es una manera directa de relacionar el intestino con las arterias, con la enfermedad cardiovascular. Si la K2 la producen las bacterias intestinales, y sabemos que la K2 inhibe la calcificación vascular, pues ahí tenemos la relación. Problemas de intestino pueden producir alteraciones cardiovasculares y se puede suplementar la K2. Esta también, si estás tomando warfarina o anticoagulantes, no la puedes tomar. Entonces hay ciertas cositas que hay que conocer. Probióticos, ya se ha hablado, no voy a insistir, muy interesantes. También quiero aclarar que los probióticos se modulan sobre todo con la nutrición, con las emociones. Algunos fármacos alteran los probióticos. Con la menopausia cambian las bacterias, se transforman,
y ese cambio altera también la fisiología. Muchos problemas, ya lo hemos dicho, a distancia tienen que ver con intestinos permeables. Entonces, corrigiendo el intestino, mejorando la microbiota, también se puede ayudar a modular síntomas de la menopausia. Este es un resumen de algunos suplementos que pueden ser interesantes. Eso se ha hecho con varias revisiones. Entonces, por ejemplo, aquí arriba se ve cuáles son posiblemente seguros y posiblemente eficaces. Entonces, la soya, los derivados de soja son al parecer los que tienen más eficacia, pero aquí ya vemos la simicífuga, el hipérico, que cuando se combina con la simicífuga tiene un efecto sinérgico, no se sabe muy bien por qué, y es más eficaz. La salvia y los extractos de soja. Ya vemos algunos que tienen una evidencia que es insuficiente, por ejemplo el lino. Insuficiente quiere decir que hay evidencia, pero que no es contundente, no es que no haya evidencia. Está el ginkgo, el hipérico, la vitamina B, el yoga. Y aquí el nivel de seguridad, ¿no? Ahí los pueden tener para que los revisen luego. Vemos cómo a nivel de uso crónico o largo parece ser no muy seguro el DEA. Entonces, hay cosas que son muy eficaces, pero no son tan seguras. En medicina a veces miramos la eficacia, pero nos falta mirar la seguridad. Y ahí es donde nos estrellamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Dong-Quai, que a corto plazo pues parece que sí es seguro, pero a largo plazo no, etc. Bueno, y anti-aging, hemos acabado ya la parte más hormonal, increíble, en 10 minutos. El tema anti-aging, que mucho de lo que hemos hablado es anti-aging, mejorar nuestros huesos, el astrágalo, hacer ejercicio, mejorar nuestra microbiota, todo eso va a tener implicaciones para tener una vejez saludable, que sería el término más apropiado. Se ha visto cómo sustancias como el resveratrol y más el transresveratrol pueden ayudar a modular genes de longevidad. Esto ya se ha estudiado en laboratorio en Harvard, el doctor Sinclair y otros, en experimentación animal. Quizás no se puede extrapolar en humanos todavía, pero es bastante contundente lo que están viendo. Este resveratrol lo que hace es que activa unos genes, que es el SIRT1, y este a su vez mejora la mitocondria, todo lo que tiene que ver con la energía. La mitocondria es esa organela de la energía y muchas de las patologías tienen que ver con la mitocondria, ya se sabe. La fibromialgia, el cansancio crónico. Entonces se ha visto que mejorando la energía, pues se mejoran otras alteraciones. Otra sustancia que se está estudiando mucho es el NADH, la verán en algunos suplementos. Este es también un componente de la mitocondria. Lo que hace es ayudar a estimular la producción de energía, o sea, de ATP, a nivel de la mitocondria. Eso es como la bobina de todas las células. Tenemos en cada mitocondria, en cada célula, cientos de mitocondrias. Y sobre todo están más en los órganos de más actividad, el cerebro, el hígado, etc. Básicamente eso, hay precursores de estas sustancias, del NAD. Es tan importante el NADH que no podríamos vivir ni 10 segundos sin esta sustancia. Es casi que es igual de importante que el oxígeno. ¿Qué podemos hacer para tener estas sustancias? Pues lo primero es la alimentación, los buenos hábitos, el ejercicio, el ayuno, es muy interesante, intermitente, para estimular estos genes de la longevidad. Y el resveratrol tiene un efecto que simula el ayuno, entonces, y otras sustancias tienen ese efecto, es decir, que ayudan, el cuerpo cree que está ayunando, tienen los beneficios del ayuno, pero no estás en estado literal de ayuno. Entonces es interesante tener esos recursos, ¿no? Aquí se ve como precursores del NAD, está el triptófano, la vitamina B3, perdón, son unos precursores y otros que son más potentes. Aquí son cosas más técnicas, quizás, de los genes que se estimulan y sus efectos a nivel literal. Aquí quería mostrarles que el ejercicio, la restricción calórica y el ayuno estimulan el NADH, pero eso también lo hacen otras sustancias, como les había comentado, y estos a su vez estimulan el NADH, los sirtulinas, que son estos genes de la longevidad. Bien, aquí no me voy a extender, lo mismo que el ayuno, la restricción calórica, el ejercicio, componentes más nuevos como la nicotinamida ribosa, etcétera, tienen el estímulo aquí a este nivel. Mirar, por ejemplo, el NADH
cómo puede ayudar a temas hepáticos, de insulina, problemas con la insulina. Este experimento se hizo con unos ratones, se les daba una dieta, bueno, normal, digamos a nivel de estándar, otra dieta calórica y se ve este hígado graso de una anatomía pues francamente alterada, y a otros ratones se les dio la misma carga calórica de nutrición, pero se les adicionó resveratrol. Y este es el hígado que es muy parecido pues, al inicial. Eso obviamente no se puede extrapolar a humanos, pero vemos el potencial. Se están buscando ahora para fármacos modificar estas moléculas para tratar de hacer efectos para poder revertir realmente el tema desde la vejez. Los expertos en longevidad dicen que va a ser posible al prolongar mucho más nuestra expectativa de vida, o sea que esta pirámide, doctor Tinao, va a ser aún más difícil, o va a ser un reto interesante, ¿no? Bueno, y eso están trabajando en este momento. En resumen, entonces, para apoyar la menopausia, que puede ser una época mucho más interesante a nivel antropológico, ya se han comentado, la biología ha querido que sea así por alguna razón de especie, ¿no? Lo que comentaba Pilar también, de que el rol, que creo que a veces se abusa, el rol de los abuelos y abuelas de cuidar a los niños, de hacer pues esa parte de especie, de cuidado de especie, pues puede ser mucho más enriquecedor, y muchos síntomas que pueden ser molentos se pueden modular desde la medicina integrativa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues controlar el estrés, muy importante el sueño y el rol de la melatonina. Hoy día con las tablets, la luz artificial, tendríamos que hacer más énfasis en cuidar nuestros ciclos. La vida sexual, hablar eso de manera directa para proporcionar ayudas. Y aquí al final, bueno, ya se ha comentado pues el resto de ayudas mente-cuerpo que se pueden hacer. Buscar una actividad grupal de interés. Se ha visto que todo lo que es el aislamiento en medicina integrativa es un marcador de enfermedad muy alto, incluso más alto que otros que creemos que son malos. Y valorar si los abordajes más naturales pues no son eficaces y hay una indicación clara para tomar hormonas que existen, bueno, pues hacer el estudio genético, ojalá, ver que no haya contraindicaciones. Y desde la medicina de la fitoterapia, la simifuga es una de las que me parecen más interesantes, al igual que los productos de soja, extractos también, dependiendo del caso. Y bueno, la opción de dar pues, fármacos también, pero cada vez se hace menos y por tiempos más cortos, por todo eso que les he mostrado. Mirar aquí la evidencia, este es el libro de medicina integrativa que más se ve, ¿no? Más estudia. Tiene una evidencia de eficacia, o sea que los fármacos para controlar los síntomas de la menopausia no hay mejor que eso. Pero tiene el 2, quiere decir que ya los efectos secundarios van aumentando. Entonces tiene una 2. Entonces hay que mirar la eficacia, pero tenemos que ver los efectos secundarios de todo lo que hacemos. También aplica para la fitoterapia y cualquier otro abordaje. Bueno, muchas gracias.